¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse en este webinar. Eh, Vamos a esperar unos segunditos a que se termine de conectar. Por suerte hemos tenido muchos inscriptos, así que esperamos que les resulte esta charla les aporte información. La verdad que venimos con un ciclo de webinars, ya llevamos 3 años realizándolos y de cara al cierre del año, decidimos hablar sobre un tema muy interesante que nos estaban consultando desde hace un tiempo, que son las plagas xilófagas. Así que, bueno, les agradezco que se hayan conectado en esta oportunidad. Quienes no conocen la modalidad de los webinars o es la primera vez que están aquí conectados, le comento que vamos a llevar adelante una charla con un enfoque técnico, enfocado y justamente abordando las principales características de la biología de muchas de las especies y cómo esas características las tenemos que destacar para poder implementar estrategias de control posterior. Voy a tratar de que sea un webinar conciso, con información específica. Trataré de que no sea muy extenso. Cualquier duda o consulta que surjan la pueden ir escribiendo en el chat. En la medida que vayamos avanzando, las voy a ir leyendo y si llegamos a tiempo con el horario pautado, las responderé al final. Llegado el caso que me extienda en la duración de esta presentación, igualmente escriban las consultas en el chat porque esta charla queda grabada y yo las iré respondiendo vía correo electrónico. Mi correo electrónico es hernan.funes@pelsis.com. También si tienen alguna otra consulta que pueda surgir a raíz de esta charla, me pueden escribir ese correo. La idea es, como les mencionaba, hablar un poco de los distintos tipos de madera y cómo afectan factores bióticos y abióticos a la calidad de la madera. Y si me permiten, y sin más preámbulos para ir avanzando y cumpliendo con el horario, voy a comenzar la presentación. Por supuesto que si tenemos que hablar de plagas que afectan a la madera, lo primero que tenemos que hacer es hablar de la madera, porque no podemos definir cómo va a ser el daño que ocasionan los organismos de los cuales vamos a estar hablando un poco en algo que no hemos definido. La madera es el material sólido que forman el tronco, ramas e incluso raíces de los árboles. Y está compuesto por distintas cosas, entre ellos aparece la celulosa, aparece la hemicelulosa, la lignina y se usa para muchos fines, desde construcción, fabricación de muebles, en la industria de celulosa para obtención de papel, combustibles, etcétera. Si tuviésemos que definir la composición de una madera y agrupando como dos grandes grupos de tipo de árboles, de plantas, de especies vegetales. Por un lado tenemos a las dicotiledóneas y por otro lado tenemos a las monocotiledóneas. Dentro de las especies que nos aportan material vegetal que se transforma luego en madera, las dicotiledóneas tienen un rol mucho más importante. Y dentro de la morfología o la anatomía de la madera proveniente de plantas dicotiledóneas, podemos definir como que tienen una parte, si se quiere, de tejido de sostén o tejido muerto, que va a hacer justamente las funciones de sostén, conocida como duramen, y una parte viva, a través de los cuales están los tejidos de conducción, por donde mueven el agua y la savia bruta y elaborada que ellas mismas, que estas plantas, generan para poder realizar el transporte de agua y de nutrientes a lo largo de todos sus partes, conocida como albura o liber. Cada una de estas partes tiene una característica particular. En el caso del duramen es muy común ver los anillos de crecimiento que están asociados a épocas de crecimiento específicas y en muchos casos se puede vincular a la edad del árbol. Los famosos anillos de crecimiento sirven como parámetro para medir la cantidad de épocas de crecimiento a lo largo del ciclo de vida del árbol y vincularlo así con la edad del mismo.
Dicho esto, y hablando un poco de este tipo de características de la anatomía de la madera, las dicotiledonias tienen un rol importante dentro de la obtención de este tipo de material. Las monocotiledonias, por otro lado, son aquellas especies como en el caso de las palmeras, en vez de tener tejidos de conducción concentrados en la parte viva, en la albura, tienen haces vasculares a lo largo de todo la morfología de ese corte transversal si se hace sobre el tronco. Eh, en definitiva, podemos dentro de las dicotiledóneas agrupar a dos grandes grupos de árboles, lo que serían las coníferas y las latifoliadas. Las coníferas que está vinculada a un tipo de madera blanda, son árboles de hojas normalmente aciculares, esto significa que tienen forma de aguja, crecen rápido y son maderas, como les decía, blandas que tienden a ser más ligeras y permiten así un mejor, si se quiere, manejo de la carpintería. También son especies que tienden a ser más económicas. Ejemplos tenemos el pino, tenemos la madera de abeto, el cedro, y por otro lado tenemos las latifoliadas, que son maderas más bien duras, son árboles de hojas anchas, que crecen, tienen un crecimiento más lento, son más costosos, suelen tener vetas más marcadas, tienen un mayor valor como dentro de la carpintería, es una madera más dura y más densa. Ejemplo de especies de latifoliadas que generan madera de calidad, se destaca el roble, se destaca el nogal, se destaca la haya, por ejemplo, entre las especies que mencionamos. Con la madera blanda se pueden obtener, es una, vamos, ya es una forma genérica de englobar en la madera perteneciente a los árboles del orden de las coníferas, y es una madera, como les mencionaba, más ligera, más fácil de poder manipular e incluso más económica comparada relativamente con los árboles de madera dura. No tiene una vida tan larga como la madera dura, por eso también la diferencia en costos, pero puede ser empleada para trabajos específicos. La manipulación de la madera blanca es mucho más sencilla y la carencia de ese veteado que les mencionaba le resta un poco de atractivo, por lo cual en cuestiones de carpintería normalmente está asociada a una necesidad de pintarla o barnizarla para realzar un poco la belleza. En cuanto a la madera dura, y acá mencionamos algunas especies, les agregamos el quebracho, el lapacho, castaño, son especies de árboles, como les mencionaba, de crecimiento más lento, más costosa es esa madera y resulta más atractiva, sobre todo para construir muebles con ese aspecto de robustez y esa mayor duración del producto que se obtiene. Dicho esto, definiendo muy brevemente los tipos de madera, los orígenes de ese tipo de madera y la vinculación con los tipos de plantas que pueden transformarse en ese tipo de madera, existen factores que afectan en la madera y en esos factores los podemos clasificar en factores abióticos y factores bióticos. Los tres principales factores abióticos que pueden afectar la madera son el agua, la temperatura y la radiación ultravioleta. Como ustedes saben, la madera es un material higroscópico. Esto significa de que absorbe y libera humedad según las condiciones del entorno. Y esas variaciones provocan justamente hinchamiento y deformaciones constantes, producto de esta higroscopía. Y esa diferencia de formas provoca una pérdida de la cohesión de la fibra, lo cual la constante exposición a determinados niveles de humedad y las deformaciones y pérdida de esta cohesión favorece la aparición de hongos xilófagos sobre todo, y específicamente cuando la humedad supera porcentajes mayores al 20%. En la imagen se puede observar cómo una exposición prolongada al agua deteriora la superficie y favorece el envejecimiento de determinadas estructuras con esa madera, con ese nivel de exposición al agua. Otro factor abiótico es la temperatura. Los cambios térmicos también generan dilataciones y contracciones. A diferencia del anterior, factor que el agua, que tenía que ver una cuestión higroscópica, en este caso estas diferencias en dilataciones y contracciones vinculadas a la temperatura
provocan grietas, provocan fisuras e incluso una pérdida en lo que es la integridad mecánica, si se quiere. Esto también se acelera esta degradación con una liberación de determinados compuestos como la lignina, que favorecen la formación de grietas. Otra característica que está vinculada a la exposición a temperatura son estas huellas visibles que se pueden observar en maderas expuestas a determinado nivel de radiación ultravioleta a lo largo de esas grietas, producto de estos daños estructurales, que normalmente son transversales. Y por último, eso en cuanto a la temperatura, ¿no? En cuanto a la radiación ultravioleta, el deterioro es un deterioro, como se dice, fotoquímico, que hace que principalmente se vea afectado compuestos como la lignina, y eso provoca una decoloración, una pérdida en el brillo e incluso apariciones de tonos grisáceos o un aspecto de desgaste progresivo en la superficie. Dentro de estos factores abióticos les mencioné que la humedad favorece el crecimiento de hongos y ya saliendo de los factores abióticos y entrando a factores bióticos, vale la pena hacer una mención al desarrollo de los hongos. Hongos que pueden afectar el color o pueden directamente pudrir y afectar la estructura de la madera. Entonces, los hongos los podemos clasificar como hongos cromógenos, los que afectan a la aparición de manchas, lo que afectan al color y provocan, producto de su presencia, la aparición de manchas, o también hongos de pudrición, que van a afectar justamente a la estructura. Y aparecen distintos tipos de hongos xilófagos que van a provocar distintos tipos de podredumbres. Em, Mayor al 20% es una condición predisponente para que aparezcan los hongos. Sí, cuanto más alta la humedad y cuanto más ácido el ambiente, también va a ser más fácil que aparezca. Sobre todo lo que son las podredumbres o pudriciones blancas o pardas, que es todas las primeras más afectadas y vinculadas a especies frondosas, y la pudrición parda más enfocadas en especies coníferas. Estamos hablando aquí de humedades ya un poco superiores al 20%, por encima de los 30-35% de humedad. Saliendo de los hongos y entrando en el fantástico mundo de los insectos, eh, hay un gran grupo de insectos dentro de los cuales se los conocen en función de su hábito alimenticio como insectos xilófagos. Que un insecto sea xilófago significa que se alimenta de la madera, y también dependiendo de la especie va a ser el tipo de daño que genera y también la etapa de esa especie que genera ese daño. Dentro de los insectos que generan daño a la madera, como les mencionaba, están los xilófagos, y también hay un grupo de insectos que pueden afectar a la madera, y no necesariamente porque se alimentan de ella, sino porque la utilizan para hacer sus nidos, como pueden ser algunas especies de hormigas, algunas especies de himenópteros, de los cuales también vamos a estar hablando. Dentro de los xilófagos que vamos a ver, nos vamos a enfocar en algunas familias específicas. Los orificios normalmente los generan el adulto. Estos orificios son las señales de presencia que cuando ya los observamos porque está avanzado el daño, la presencia de las larvas está en el interior de esa madera y empezamos a ver los orificios cuando ya el adulto sale, en líneas generales. Y em, es importante no confundir este grupo de insectos xilófagos con otro grupo de insectos que normalmente está asociado a su aparición a árboles en pie, ¿no? En madera, que no son considerados xilófagos, sino son considerados micetófagos. Micetófagos significa que se alimentan de hongos. Hay un grupo dentro de estos insectos que son coleópteros también, dentro de este orden, que son micetófagos, o sea, que se alimentan de un hongo que ellos mismos siembran en el interior del tronco, en el interior de una rama con determinado diámetro específico, y producto de ese crecimiento, luego las larvas de esos insectos se alimentan de esos restos de celulosa con el hongo, pero en realidad lo que lo nutre es el hongo, por eso son micetófagos. Y lo diferenciamos de los xilófagos porque es muy extraño encontrar insectos micetófagos en madera. Es más común de verlos en árboles en pie. Dentro de los insectos micetófagos están los que se conocen como escarabajos de ambrosía,
Acá hay un corte transversal muy bueno en una madera que se puede observar la galería que realizan las larvas a nivel paralelo al suelo, y cuando se observa una subida a nivel perpendicular al suelo, son pequeñas cámaras que generan para poder ubicarse esa larva y hacer el proceso de metamorfosis, o sea, poder empupar, que se puede ver aquí también en esta foto que aparece debajo. Pero ¿por qué digo que es interesante esta foto? Porque si uno analiza el corte, ve una zona negra en ese corte. Eso es el crecimiento de hongos que ellos mismos siembran. ¿Y cómo siembran un hongo? Estos insectos, los escarabajos de ambrosía, tienen unos pequeños orificios, sobre todo en el tórax, en las alas, en los elitros de estos insectos, que albergan esporas de la galería de la cual emergieron de otro árbol. Entonces se comunican mucho por señales químicas, como muchos de estos bichitos que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, y eligen así un árbol nuevo. Cuando hacen la nueva galería, colocan huevos y en ese proceso de inicio de perforación van a provocar también una salida de acerrín, porque a medida que prolongan esa galería va a haber una salida de acerrín por esos orificios, que también es un indicador de la presencia de coleópteros de ambrosia, y producto de esa pro- proliferación de la galería van a ir sembrando con esas micangias, con esas pequeñas bolsitas con esporas del hongo en la madera, una nueva, van sembrando las esporas justamente para que crezca el hongo y le sirva de alimento para las larvas que nazcan de esos huevos posteriormente. Hay varias especies de escarabajos de ambrosía, muchos vinculados a árboles en pie, muchos vinculados a árboles que tienen cierto grado de deterioro, decrepitud, y algunas otras especies que están vinculadas a árboles vigorosos. Eso dependerá de la especie en cuestión. Los más dañinos, si se quiere, a los fines productivos, pensando en la producción de un rodal, son aquellas especies que afectan a los árboles vigorosos, porque se empieza a ver el daño con determinado nivel de diámetro, cuando está el árbol cerca del turno de corta. Cuando está a punto de cosecharse, ese tronco empieza a proliferar este tipo de plagas. Y esa proliferación hace que se genere un hueco, una zona hueca en las zonas más gruesas del tronco, y ahí provocan dos problemas. Uno, que cuando hay viento fuerte se quiebre el fuste, y en otros casos cuando esa madera se cosecha y va hacia aserradero, en caso de que haya un debobinado o un faqueado para obtener la madera posteriormente, aparece en el producto agujeritos eh, y es la madera dañada que tiene un daño irreversible, por supuesto. De hecho, mucha presencia de estos escarabajos de ambrosía en este tipo que atacan madera vigorosa eh, terminan de redirigir el objetivo de la producción y pasar de tener un objetivo de producción de madera a producción de celulosa, porque a veces pierde significativamente el valor del producto. No solo estos escarabajos afectan, hasta ahora venimos describiendo a un daño en árboles antes de que se transformen en madera, sino que también una vez transformada la madera, una vez secada, una vez procesada, pueden aparecer otro tipo de daños, como les decía, producto de la alimentación o incluso producto de una acción física para que se genere algún nido. Vamos a ir viendo a lo largo de la presentación y nos vamos a enfocar específicamente en tres órdenes dentro de la clase de insectos. En los coleópteros, vamos a hablar en detalle de Hilotrupes, de Lictus y de Anobium, tres especies pertenecientes a la familia Cerambicidae, Lictidae y Anobidae, con características puntuales en cada una de ellas. Y vamos a hablar también de himenópteros, con un foco en hormigas y en silocopa, que es un tipo de abejorro, que ambos generan daño en la madera para hacer sus nidos y sus posturas y su creación de colonia. Y por último, vamos a hablar un poco de termitas, de termita de la madera seca y termita subterránea, con un foco en algunas especies, principalmente Reticulitermis, y algunos métodos de control también de todas estas especies en general. Nos enfocamos entonces dentro de los que son los cerambícidos. Cerambícidos se le dice vulgarmente a los insectos pertenecientes a la familia Cerambicidae, también vulgarmente se los conocen como carcomas grandes.
aparecen estas tres familias que yo les mencionaba. Se destaca el género Anobium. Pocas especies atacan a madera seca, tiene que tener cierto grado de humedad. Es muy común encontrar especies o madera atacada por estas especies en edificios, en mobiliarios o incluso en muebles o en obras de arte. Las larvas ocasionan los daños significativos dentro de estas estructuras de madera y eh, las larvas son el estado más largo de este ciclo de vida. El adulto dura menos tiempo vivo. Quien más vive es el estadio larval y es quien ocasiona este daño. Son cerambícidos porque pertenece a esta familia, y la familia se llama Cerambicidae porque tiene este tipo de larva. Una larva es justamente cerambiciforme. ¿Qué significa que la larva sea cerambiciforme? Que tiene esta forma, que tiene, si se quiere, la cabeza casi invaginada, como metida para adentro. No está muy diferenciado el tórax del abdomen, cuesta verlo. Si bien parece una larva ápoda, esto se traduce a que sería una larva sin patas, no es ápoda, tiene pequeñas patitas en el tórax, obviamente, donde están ubicadas las patas verdaderas, a fines de permitir un pequeño desplazamiento, piense que se desplaza dentro de la madera, y esto la transforma en una larva oligópoda. Lo que se destaca de esta larva es sus mandíbulas fuertes, bien desarrolladas, que permite justamente alimentarse de la madera. ¿M? Esto es bien característico de este tipo de larva, ¿no? Tiene la cabeza muy marcada, la cabeza es invaginada, tiene una forma globosa, tamaños hay diferentes en función del cerambícido que estemos hablando, y tiene las patitas reducidas a tres puntitos, que si la vemos bien son patas verdaderas. Esto significa de que tienen fémur, tienen tibia, tienen tarsos, están insertadas en el tórax, no son pseudópodos como podemos encontrar en algunas especies de lepidópteros y demás, pero le permite, pero otra característica muy importante que la hace, que la describe a este tipo de larva, es las mandíbulas bien desarrolladas que le permiten su tipo de, su hábito alimenticio. Comenzamos entonces con Hilotrupes bajulus, que es lo que se conoce como carcoma grande de la madera, o también conocidos como capricornio de las casas. En América Latina también se lo conoce como taladro del pino. Es una plaga común en madera estructural, muy común de encontrarla en vigas, en marcos, en techos. Ataca principalmente a maderas blandas, como verán aquí en este punteo de datos que le coloco. La hembra deposita por grietas de entre 30 y 200 huevos, lo cual le da una gran capacidad reproductiva. Suele estar vinculada a maderas blandas como el pino. Otra característica que también lo mencionamos a modo genérico dentro de los cerambícidos es la longitud de vida del estadio larval. Las larvas pueden vivir incluso varios años, o sea, varios años pueden estar dentro de una estructura de madera excavando galerías, y los adultos emergen provocando esos orificios de salida, como se ven en la imagen, característicos y ovalados. ¿Tá? Em, Existen algunos registros de periodos larvarios que pueden llegar hasta 10 años. No es lo normal. El periodo normal puede ser de 3 a 4 años de periodo larval y tienen una fase de pupa que puede durar un poco menos de un mes, de una semana, 3 semanas, depende mucho eso de las condiciones de temperatura sobre todo. De ahí sale el adulto y el adulto genera esos orificios que les mencioné. Orificios que estamos hablando de 7 a 10 milímetros de diámetro. No vuelan mucho, pero pueden desplazarse una distancia incluso considerable. Cuando digo no vuelan mucho, puede ser que se desplacen 1 kilómetro, 2 kilómetros, pero sobre todo cuando hay cierta brisa que los ayuda. Al ser coleópteros no son grandes voladores, pero pueden permitir desplazarse así de un hogar a otro, de una urbanización a otra, de una casa a otra, ese tipo de movimiento. Cuando se alimenta producen ruidos, es típico escuchar la acción de estos taladros, sobre todo a la noche, cuando la casa está en silencio. Perfora, como le decía, las galerías, sobre todo el estadio larval, y, por supuesto, una larva que vive mucho y que está mucho tiempo alimentándose de la madera, deteriora la resistencia mecánica, pudiendo ocasionar daños mayores estructurales y significativos. Y claramente, producto de esa alimentación constante de tanto tiempo, genera mucha cantidad de acerrín, sobre todo cuando hay ataques importantes.
Bueno, hablaba de los pinos específicamente, coníferas, por supuesto. Normalmente la madera no tratada puede venir infestada y ya ingresar así de esta manera en la vivienda. Por eso es importante contemplar y evitar determinado nivel de humedad que va a favorecer la presencia de esta, sobre todo al principio. Cuando la obra es nueva no se detecta porque justamente está dentro y no se ve. Nosotros vamos a empezar a ver la acción de esta plaga cuando sale el adulto. Y el recalentamiento de las zonas donde se encuentra el techo y demás puede provocar un aumento de la humedad, condensaciones, y eso, lo mismo que la calefacción ambiental, puede generar una predisposición a que aparezca esta plaga. Hay un ataque que se puede ver más fácilmente en zonas como vigas, ¿m? Y ya cuando vemos el agujero es que la presencia, el daño, quiero decir, ya está avanzado porque justamente las larvas viven mucho. Podemos detectarlo previo a que eclosionen los adultos, claro, detectándolo mediante el ruido o mediante la utilización de algunos equipos que permiten la detección de la presencia de este tipo de insectos, entre otros, a través de la estructura de la madera, que hacia el final de la presentación voy a hablar un poco de ellos. Em, ¿Qué más? El acerrín que se puede observar como señal de presencia normalmente viene mezclado con deyecciones, ¿tá? Y se puede observar eso, en los fines prácticos, como una especie de aglomerado. Normalmente la vemos en el piso que se cae de las zonas afectadas, ¿tá? O en las zonas cercanas a los muebles afectados por este tipo de plaga. Otra especie dentro de los cerambícidos tenemos el género Lictus, y particularmente me refiero a la carcoma alargada o la polilla del parquet. Es una especie que también se lo conoce como carcoma de los líctinos o lictus de los muebles. ¿Qué tenemos para decir de esta especie? Es un carcoma de maderas duras principalmente. O sea, recuerden, especies que vengan de árboles frondosos. La podemos encontrar en roble, la podemos encontrar en fresnos. Tiene un cuerpo más bien alargado, a diferencia del anterior, y finito. Prefiere maderas con alto contenido de almidón, por eso suele atacar a maderas recién cortadas o recién procesadas. Es frecuente encontrar en muebles, en parquet, en marcos, en molduras. Los orificios de salida son mucho más pequeños que el anterior, de 1 a 2 milímetros, y bien circulares, ¿tá? Em, Sobre todo encontramos daños significativos en lugares donde hay un ambiente muy cálido y no tanta humedad como en el caso necesario para el Capricornio. Em, Parquets y tarimas. Acá vemos las señales de los orificios que generan, 1 o 2 milímetros. Acá está, esta imagen está relativizada a una moneda para que podamos ver el tamaño. Es una especie muy pequeña. Tiene un ciclo de vida mucho más corto, sobre todo en la fase larvaria. Por lo tanto, el tratamiento debería, o a priori pareciera más sencillo, al igual que el tipo de daño. Em, y esas aberturas, esos agujeros, es cuando sale el adulto, y con un tratamiento externo también podemos cortar el ciclo de una manera más rápida. ¿M? Y el daño es menor comparado con la especie anterior. En algunos países ha aumentado el daño de este tipo de plaga. Antes no aparecía, antes he hablado con gente 10, 15 años atrás, no había tanta demanda de esta plaga. Hoy cada vez es más presente. Hay una relación también con el tipo de método de secado de la madera. La madera puede tener un método de secado rápido y un método de secado lento. El método de secado de la madera va a estar vinculado también con la presencia de determinados niveles de humedad, y eso afecta también la predisposición a que aparezca el carcoma alargado, al igual que la época en que el árbol es cortado. Y esto tiene que ver con la cantidad de almidón que mencionamos en el slide anterior. Recordemos que la cantidad de almidón varía en función si está el momento de corta más asociado a la época de foliación o más al periodo, eh, hacia el final del periodo vegetativo, ¿no? Esa variación de almidón se va a traducir en el almidón disponible en esa madera posteriormente, y la predisposición a que aparezca esta especie.
Prefieren madera seca, como mencionaba, y se ha encontrado también en maderas con determinado nivel de humedad, incluso hasta un 40%. Las especies más atacadas se destacan eucalipto, roble, fresno, olmo y especies que rara vez se aparecen en un ataque, pueden ser el haya o el abedul. Hablaba de cómo los distintos tipos de secados pueden afectar a la predisposición a que aparezca esta plaga en la madera. Cuando la madera se seca lentamente, el almidón tiende a transformarse en otros compuestos, por lo cual disminuye la cantidad de almidón y estas maderas no resultan tan interesantes para este tipo de especie. Y si se hace un secado rápido, el almidón no sufre esa transformación, lo cual hace que esté más predispuesto a la presencia de este tipo de plaga. También es una hembra que da mucha descendencia, si bien tiene ciclo de vida más cortos, las larvas, como mencionábamos, y prefiere maderas con relativa baja humedad. La hembra puede colocar un rango de huevos menor que el Capricornio, pero también interesante desde el punto de vista de capacidad reproductiva. Estamos hablando de un rango entre 30 y 50 huevos. Son insectos muy pequeños, por ende las larvas son pequeñas y las galerías que generan también son pequeñas. Por ende también los daños estructurales son menores. Y los adultos tienden a eclosionar y a generar estos agujeritos y salir de las galerías cuando comienzan los calores en la primavera. El ciclo biológico dura aproximadamente un año. ¿Mm? También generan producto de la actividad acerrín, a diferencia del anterior, es muy fino, casi como un polvo, y esto también es una señal de presencia de esta especie. Anobium es el otro cerambícido del cual les quiero hablar un poco. Es lo que vulgarmente se conoce como el carcoma de los muebles o gorgojo de los muebles. Los nombres vulgares muchas veces no van en concordancia de algunas características morfológicas descriptivas de muchas especies dentro de un orden. Por eso que gorgojo de los muebles sí puede ser cuestionable ese nombre vulgar. Si bien tiene una forma globosa, su cuerpo es un insecto de 4 o 5 milímetros, eh, no tiene esa probóscide, esa protuberancia en el tagma cefálico en la cabeza, típica de los gorgojos, cuando hablamos de gorgojos en granos, ¿no? Pero bueno, vulgarmente se lo conoce como gorgojo de los muebles. Los anóvidos tienen y generan daños menos llamativos, menos espectaculares que los líctidos. Afectan solo la albura en algunas especies, sobre todo principalmente enfocado a lo que son coníferas y frondosas. Pueden atacar madera estructural y de carpintería y el daño puede hacerse en el interior de un hogar o en el exterior. Son insectos de color marrón, como les mencionaba, pequeños, no más de 5 milímetros, y tienen alas, sobre todo el segundo par, membranosas, que les permiten realizar vuelo y poder desplazarse de esa manera, trasladarse de una zona a la otra. El tipo de daño es bien diferente a los anteriores, forman galerías superficiales que se pueden ver claramente. Existe alguna correlación sobre todo con los climas marítimos. Los adultos pueden llegar a vivir poco menos de un mes, 20, 30 días. Colocan huevos en hendiduras, en rendijas, en agujeros dejados por las generaciones anteriores. No es que el adulto hace nuevos agujeros para colocar los huevos, sino que utiliza orificios anteriores. Em, es muy raro que ponga oviposiciones en superficies lisas. Los huevos son de color blanquecino, bien redondeados, muy, muy pequeños. También coloca en un rango similar al caso anterior, entre 30 y 80 huevos. Y el periodo de incubación puede ser de 15 a 30 días. Prefiere humedades relativas un poco más altas y temperaturas por encima de los 24 grados, también vinculada su actividad a los calores medioambientales que puede estar producido por el propio hogar o por las condiciones estacionales, claro está. Eh, Suele verse mucho este ataque de estas especies en muebles, por ejemplo. Acá tenemos a un listado de especies donde podemos encontrar el ataque de estas plagas: algarrobo, cedro, pino, álamo, ciprés, olmo, petiribí, castaño, roble, quebracho y teca. Distintos tipos de maderas susceptibles a este tipo de especies. Los adultos, como les mencionaba, emergen cuando empiezan los calores, son muy activos con temperaturas mayores a 24 grados, son activos en primavera
y hasta principios de otoño, luego se aletargan en invierno. Otra especie de coleóptero, tenemos el escarabajo del reloj de la muerte o taladro moteado. Es una especie que morfológicamente se caracteriza por tener ese moteado, esas manchitas bien características. Eh, Pone entre 40 y 60 huevos, se mueven de a grupitos de dos o tres, es raro verlos aislados. Tiene un ciclo largo, un ciclo de vida que puede estar por encima de los 5 años, y los podemos encontrar en especies frondosas. Normalmente tiene ese nombre vulgar de escarabajo reloj de la muerte porque simula sonidos que pueden ser parecidos al tic-tac de un reloj, y eso es un indicador también de presencia de la actividad de estos carcomas, de estos escarabajos. Em, Tiene un daño parecido al de los Anobium, pero está más asociadas a estructuras construidas con maderas con ya determinado nivel, determinada cantidad de años. Ataca especies coníferas y frondosas, preferentemente en servicio, pero siempre con contenido de humedad que permite también el desarrollo fúngico, porque eso va a ablandar a la madera y la va a resultar, la va a transformar en más propensa para que aparezca esta especie. Saliendo un poquito de los coleópteros y enfocándonos en himenópteros, aparece un gran grupo de hormigas, y particularmente me refiero a hormigas carpintera, de las cuales acá podemos hablar también largo y tendido. Pero las hormigas carpinteras se llaman así no porque sean xilófagas, no se alimentan de madera, ¿no? De hecho, las hormigas carpinteras tienen un tipo de alimentación particular, que les gusta mucho las sustancias dulces y están muy vinculadas a la presencia de algunos áfidos o de algunos otros insectos del orden de los homópteros, como pueden ser también cochinillas y demás, ya que ese grupo de insectos liberan, producto de una morfología que tienen en su tubo digestivo, em, deyecciones con alto contenido de azúcares no degradados, porque son insectos fitófagos. Y esas deyecciones con alto contenido de azúcar, también conocidas como melaza, les gusta mucho a estas hormigas. Estas hormigas suelen estar entre las plantas, pero no porque se alimenten de las plantas, sino porque se alimentan de las deyecciones de otras especies, como pulgones y cochinillas que se alimentan de las plantas. Lo cierto es que se llaman carpinteras porque utilizan estructuras de madera, sobre todo maderas blandas, maderas que fueron afectadas incluso por hongos o porque tienen determinada exposición a humedad, para crear sus nidos, y dentro de sus nidos se encuentran la colonia de estas hormigas. Las hormigas carpinteras suelen tener un nido principal y varios nidos satélites, que pueden estar 500, 600 metros a la redonda. Del nido principal va a estar las reinas o la reina, dependiendo de la especie que estemos hablando, con los primeros estadios larvales y un grupo grande de obreras que ayudan a esa reina a mantener esa actividad. Y en los nidos satélites, que tienen una vinculación directa con el nido principal, pueden haber obreras y larvas de edad más avanzada a punto de empupar. O sea, se dividen y se conectan los nidos principales con los satélites. Esto que les menciono es importante a los fines del manejo, porque es una especie que cuando se trabaja en techos, por ejemplo, que tienen tejado, hay que subir al techo, levantar las tejas, buscar los nidos. En líneas generales, los nidos secundarios, o satélites, mejor dicho, estarán en los techos, y los nidos principales pueden estar en un tocón, en un leñero, alejado de esa zona, y se comunican mediante los cables de electricidad, las mismas ramas de árboles. Por eso acciones de poda o de restricción ayudan mucho a evitar esa comunicación. Y cuando observamos levantando las tejas, los nidos secundarios o satélites, hay que hacer aplicaciones puntuales en esos lugares para remover esas especies. Y al mismo tiempo, como hay que seguir a esas especies porque se comunican mediante feromonas de trazabilidad para ubicar a los nidos principales y hacer el control integrado de los satélites y los principales, porque si no, el nido principal sigue abasteciendo de hormigas constantemente. Es un grupo muy interesante, hay muchas herramientas para control de estas especies, física, de productos insecticidas con efecto residual, alguna experiencia con geles interesantes que también se puede llegar a utilizar, con geles que tengan una, una atracción determinada, pero es importante identificarla adecuadamente para poder manejarla de manera específica. Otra especie dentro de los himenópteros, dentro de este orden, es Psilocopa, es otro género, mejor dicho, el cual aborda especies que vulgarmente se conocen como la abeja carpintera o el abejorro negro.
A diferencia de otros himenópteros, se destaca por tener el tórax con cierto grado de pilosidad, como se puede ver en la foto. A ver si puedo marcarlo. Aquí está. Y el abdomen liso, sin pelos. ¿Tá? Mide hasta 40 milímetros. Se asemejan más o menos a los abejorros en cuanto a tamaño. Em, no son xilófagos, pero utilizan maderas, también maderas que tengan cierta predisposición por acumulación de humedad, además a ser atacadas porque están húmedas, para hacer sus nidos. No son insectos sociales, no son insectos sociales como otros himenópteros. em, Genera una abertura inicial y luego una proliferación hacia un lateral de esa galería para colocar huevos posteriores. Em, y bueno, este es el daño que provocan. Pueden atacar maderas con un espesor incluso mayor a los 5 centímetros. Son especies que colocan una cantidad de huevos diarios importantes. Son cerca de 6 huevos por día durante una cantidad de días que pueden llegar a ser más de un mes, que es lo que dura su vida adulta. Y una vez que obtienen la cámara, que construyen la cámara, que colocan un huevo, los tapan con lo que se conoce como pan de abeja, que es una especie de mezcla de polen y un néctar regurgitado para sellar esa zona. Pero el daño estructural, sobre todo en la parte externa, esto se ve mucho en la parte externa, aparece y debilita la madera, claro está. Eh, es importante tener una madera de calidad para evitar la proliferación tanto de estos abejorros como de las hormigas. ¿Mm? Y por último, nos metemos en los isópteros. Los isópteros es el orden de las termitas. Previo a hablar de estas especies, es importante identificarlas adecuadamente, porque algo que suele pasar es una confusión también en la identificación de este orden. Y algo muy común es confundirlas con otras especies que parecieran similares, pero que cuando uno las ve puntualmente son muy distintas, que son las hormigas. Las hormigas y las termitas son muy diferentes. Si bien ambos son insectos que forman colonias, que tienen castas determinadas, son considerados insectos sociales, morfológicamente hablando son bien distintas. Lo primero y principal que se puede observar, que es fácilmente de ver, es el tipo de antenas. Las antenas de las termitas es una antena filiforme, alargada, mientras que la antena de las hormigas tiene el primer segmento alargado y después forma un pequeño ángulo de casi 90 grados con el resto de los segmentos. Ese tipo de antena se conoce como geniculado. Acá se puede observar bien esa curva. Es bien característico de hormigas versus las antenas de las termitas. Cuando hablamos de la comparación entre obreras, otra característica importante es esto, que es muy característico y descriptivo de muchos himenópteros. Ustedes saben, el cuerpo de los insectos está dividido perdón, cabeza, tórax y abdomen. Y el primer segmento del abdomen, el primer urómero del abdomen, en el caso de himenóptero, suele ser más angosto, generando la famosa cinturita de avispa, que también se extrapola en muchas especies de hormiga. Y eso puede hacer que tenga la apariencia de que esté separado el abdomen del tórax, porque el primer segmento forma un pedicelo y está como separado. Eso es típico de hormigas que no pasa en termitas, en los isópteros. Y otra característica, cuando vemos ejemplares alados, que en ambos casos tienen etapas en que aparecen ejemplares alados, los tipos de alas son bien diferentes. Como ustedes saben, los himenópteros se llaman así porque himen significa membrana, pteros alas, y el primer par de alas es mayor que el segundo par de alas, tienen dos tamaños diferentes. Mientras que los isópteros o las termitas, como bien les pongo aquí, isópteros significa iguales, pteros alas, tienen primero y segundo par de alas iguales. Entonces, las que tienen alas iguales son termitas, las que tienen alas de diferente tamaño son hormigas. Pero morfológicamente son muy distintas en cuanto a las obreras y esto en cuanto a los individuos con alas. Termitas las podemos agrupar en dos grandes grupos, termitas de madera seca o termita subterránea. Em,
Si vamos a estar hablando de termita de madera seca, nos vamos a concentrar en estos géneros, en criptotermes y en calotermes. Y si hablamos de territa subterránea, nos vamos a concentrar principalmente en el género reticulitermes. Eh, en cuanto a criptotermes, son de similares características a caloterme. Antiguamente solo se encontraban en Islas Canarias, pero actualmente se encuentran también en zonas portuarias. De hecho, ha habido detecciones en Barcelona, en Valencia y en otros puntos. Siempre estamos hablando aquí en España. Sé que hay conexiones de varias partes del mundo, así que contemplemos también el factor regional, que es importante a los fines de describir la presencia de algunas especies en algunos lugares. Y Criptotermes incluso también puede aparecer en Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera. La principal diferencia con especies de termitas subterráneas son los excrementos, por ejemplo. El excremento se acumula en las galerías y es expulsado hacia el exterior, obviamente, a través de pequeños orificios. Y también tienen el pronoto, una parte del tórax de forma rectangular, bien característico en estas especies. Forman normalmente enjambrazones en verano. Son comunidades de relativamente pocos individuos comparados con reticulitermes. Estamos hablando que pueden tener una comunidad entre 1000 y 1500 individuos. Acá tenemos algunas imágenes descriptivas y podemos también destacar en el caso de calotermes que suelen aparecer las enjambrazones en otoño, septiembre y octubre, por ejemplo. Ya entrando en lo que es termita subterránea, se alimenta, bueno, en todos estos casos ahora vamos a ver un poco las castas, la casta que se alimenta realmente de celulosa es la obrera. El resto de las castas no se alimentan y la obrera le pasa el alimento al resto de las castas. Esto hace que tengan bien desarrollado todo lo que se conoce como trofalaxia y permite de esta manera la utilización de un sistema de control mediante el uso de cebo, del cual después les voy a hablar un poco. Em, Atacan diferentes estructuras que contengan celulosa, tienen una amplia distribución en toda la península ibérica. Acá estamos hablando de que una colonia puede estar conformada por millones de individuos. Estamos hablando de una colonia, un nido puede albergar 2, 3 millones de ejemplares. Las obreras son de color blanquecino, pequeñas, de 3, 4 milímetros. No tienen ojos, son ciegas, se comunican mucho mediante semioquímicos, o sea, mediante sustancias químicas volátiles, mediante feromonas, que dependiendo del tipo de feromona desencadena un tipo de comunicación especial. Y particularmente nos interesa conocer las feromonas de trazabilidad o de marcación que van a activar al momento de encontrar una fuente de alimento, indicarle a otras obreras que hay una fuente de alimento. Y también feromonas que regulan la capacidad reproductiva de esa colonia, que les voy a hablar en breve. Em, un detalle morfológico, alguna sutileza taxonómica son el tema de las antenas, más que filiformes, podríamos decir que son moniliformes, bien redondeadas, que pueden tener un rango de 14 a 17 artejos, dependiendo de qué especie de reticulitermes estemos hablando. Y los soldados tienen, como en muchas especies de termita, la cabeza de color más oscura y un cuerpo también grande, rectangular, con mandíbulas bien desarrolladas. Son, por supuesto que los termiteros están bajo tierra. eh, Puede ocasionalmente encontrar algún subtermitero en zonas o en estructuras aéreas, pero lo más común es que estén bajo tierra y están influidos significativamente por factores medioambientales, sobre todo la temperatura y la humedad. Desde los termiteros las obreras salen a buscar de manera continua y aleatoriamente también el alimento y se comunican, como les mencionaba, con otras hormigas, con otras termitas, perdón, mediante el uso de feromonas. Están protegidos los termiteros siempre y los lugares por donde se desplazan las termitas del aire y de la luz, porque escapan a estos factores, ya que sufren mucho la deshidratación de la cutícula. De hecho, la forma en que se desplazan siempre tienen en cuenta tener estructuras que eviten esa deshidratación.
hay un aporte significativo de humedad en el suelo. Por eso también esto está asociado con los factores medioambientales del entorno, la proliferación de los termiteros. Va a haber calor, va a haber lluvia, va a haber humedad en el suelo, hay predisposición a que aparezcan y que proliferen los termiteros. Em, Puede haber una zona reproductora donde las reinas tengan un rol importante dentro de esa colonia y también puede haber otros individuos reproductores. La presencia de reina inhibe la capacidad reproductora de otros individuos y que también eso tiene que ver con una comunicación mediante feromonas. Em, Otra característica es lo que le mencionaba antes respecto a la atrofalaxia, que es una forma de alimentarse básicamente por contacto boca a boca o boca a ano. Es una forma de eficientizar también los recursos y el uso eficiente, si se quiere, como análisis a nivel de individuo del alimento que recolecta. También sirve para reconocer a determinados miembros dentro de la colonia, porque parte de ese producto de esa acción de trofalaxia está asociado al intercambio también de mensajeros químicos y también de transferirse de alguna manera microorganismos, sobre todo protozoos, que tienen un comportamiento simbiótico en la acción de degradación de los componentes de celulosa que lo van a alimentar, madera, cartón, papel, etcétera. Incluso pueden alimentarse de micelio de hongos o de exuvias o de cadáveres o de huevos que tengan este contenido de celulosa que les menciono y también azúcares y proteínas y vitaminas y minerales necesarios para que puedan sobrevivir. Pero esta trofalaxia también favorece no solo el paso de comida, sino también de microorganismos que ayudan a digerir esa comida y a obtener nutrientes de ello. Eh, Otra característica es que esas secreciones a través de la trofalaxia contienen, entre otras cosas, secreciones desde parte muy distal del tubo digestivo. Entonces, ¿se acuerdan del tubo digestivo? Si bien proctodeo, mesenterón y estomodeo, pueden venir con secreciones incluso desde el proctodeo, que es la parte más distal del tubo digestivo. O sea, tiene todo el trayecto de ese tubo digestivo, con lo cual arrastra ahí una, una flora de ese tubo interesante. Em, Dijimos que son especies que se comunican muy bien mediante el uso de semioquímicos. Esas feromonas sirven para alertar a una situación, unas famosas feromonas de alarma, para dar pistas de alimentación, que son feromonas de agregación o de trazabilidad, y también para regular la capacidad reproductiva, que son conocidas como feromonas sexuales, o incluso feromonas antisexuales. Ahora les voy a explicar un poquito al respecto. Em, Insisto, esto es un dato importante, son lucífagas, o sea, le escapan a la luz, lo que provoca la deshidratación y esto los afecta significativamente la capacidad de poder sobrevivir o la sobrevida. Y si tuviésemos que hablar de modo general, eh, podemos definirlos como insectos heterometábolos paurometábolos, si bien vamos a hablar y existe una casta denominada larva, no es una larva en sí, entomológicamente hablando, sino que es una ninfa pequeña, pero coloquialmente se la conoce como larva. De hecho, es una obrera pequeña, se la conoce como larva. Pero conceptualmente está más asociada a una heterometabolia paurometábola que a una holometabolia. Esto significa que están los individuos, las ninfas, los adultos en un mismo lugar, coexistiendo y alimentándose de lo mismo. Eh, los huevos pueden ser colocados por la reina, eh, luego de copular, producto de la enjambrazón. Cuando copulan en el aire, se reproducen, llenan sus espermatecas de espermatozoides y esos espermatozoides dentro de la espermateca les sirven para poder fecundar el resto de su vida los óvulos que van a ir liberando y van a ir colocando huevos a lo largo de su forma de vida. O pueden también reproducirse mediante las formas neoténicas, que son los reproductores secundarios. Entonces, castas tenemos obreras, soldados, ninfas, reproductores secundarios o reproductores primarios, también conocidos como los individuos alados. Acá vemos un poco las formas que mencionaba en cada una de estas castas y cómo van a ir pasando de una forma a la otra, también regulado por la dinámica y la comunicación entre partes de la colonia que pueden desencadenar que haya más o menos reproductores secundarios o los reproductores secundarios estén inactivos. Bien.
Entonces, las larvas, como mencionaba, son los primeros estadios, son iguales a las obreras, pero más pequeñas, más blanquecinas. Las obreras podríamos decir que son como larvas grandes, por decirlo de alguna manera, o al revés, o las larvas son como obreras pequeñas. Eh, y, y, bueno, luego pasan a la forma obrera, tienen como objetivo buscar alimento, alimentar a los demás miembros de la colonia, también acicalar y limpiar a la reina, eh, retirar y acomodar también los huevos que va colocando la reina, ampliar el termitero. eh, Son básicamente las responsables del daño en las estructuras. Las que ocasionan el daño son estas, las obreras, y representan, aproximadamente hablando, 90% de la población que están dentro de ese conjunto de termitas son obreras. ¿Tá? No tienen ojos, o sea, no tienen ojos funcionales, mejor dicho. Se comunican mediante señales químicas y construyen también estos canales, estos cordones de proyección para trasladarse con seguridad para evitar así la deshidratación que les mencioné. Tiene un rol muy importante dentro de las obreras la trofalaxia, ya sea para alimentar a otros miembros de la casta y también para comunicarse mediante estas señales químicas y para trasladarse transferencias de estos protozoos simbiontes que les mencioné. Por supuesto que no tienen alas. Otra casta son las ninfas, que se podría decir que es un paso previo a la forma de alada. Se puede ver algunos esbozos en ellas, es una transformación hacia los neoténicos o las formas aladas, y su desarrollo se genera según cómo va progresando la colonia. Los soldados representan aproximadamente el 1 y 5% de la población de esa colonia. Se destacan por la cabeza más grande, por esas mandíbulas bien desarrolladas, tienen una función y un rol específico vinculado a la defensa. Los termiteros son fuertemente atacados por algunas especies de hormigas que son bien agresivas. La relación hormigas-termitas también suele ser ahí conflictiva. Y los soldados tienen un rol ahí de defender a la colonia frente a este tipo de enemigos. Como otras castas son incapaces de ingerir directamente la madera, pero sí se alimentan de celulosa que se las provee las obreras mediante trofalaxia. Los reproductores primarios o neoténicos son aquellos individuos que tampoco tienen ala, tienen el tegumento más duro que las obreras, pueden por ello tener una pequeña coloración un poco más oscura. Aparecen cuando no hay una influencia de la feromona de la reina. Mientras está la reina activa y tienen la feromona, estos están inhibidos, se transforman en neoténicos cuando se inhibe la feromona de la reina y pueden formar una colonia porque van a dar descendencia, se pueden volver en reproductivos. Em, También no tienen una visión bien desarrollada y pueden formar los famosos termiteros secundarios. Los reproductores primarios son los individuos alados que emergen, hacen el enjambrazón, se reproducen, ya tienen las estructuras reproductivas aptas para poder copular y fecundar. A diferencia, como mencionamos al principio, de las hormigas, tienen alas iguales, tanto el primer par como el segundo par no son tan funcionales como si lo son en algunas especies de hormigas, pero tampoco es que sean especies que se destaquen por los grandes vuelos, sino que tienen vuelos en forma de enjambrazón para los fines reproductivos. Em, Tiene un desarrollo lento de esta casta, no es un desarrollo rápido. Intentan formar nuevas parejas reproductoras mediante la cópula de estos individuos primarios, de estos reproductores primarios, y son los responsables de la formación de la colonia. Acá vemos algunas imágenes de la enjambrazón. Los huevos circulares, una reina puede colocar hasta 1000 huevos por día. También en muchas especies de termitas hay diferencia morfológica de la reina con el resto de las castas. Hay una hipertrofia del abdomen, producto también de la capacidad reproductiva de esta. Y suele encontrarse alrededor de muchas obreras que la van así calando y la van a ir manteniendo. Hablamos ya de la importancia de las feromonas, destacar que esta combinación, se pudieron identificar la combinación de dos compuestos químicos activos específicos de estas feromonas, estas sustancias químicas volátiles, producidas por las termitas hacia las hembras neoténicas y que son emitidas por las reinas, que inhiben que otras termitas puedan convertirse en nuevas reinas.
Esto también tiene un interés importante a los fines de estudio del comportamiento del uso de estos semioquímicos por parte de estas especies. Dijimos de que influye mucho las condiciones medioambientales, sobre todo la temperatura y la humedad. Necesitan humedad para evitar esa deshidratación y eso favorece eh, la proliferación. Pero la temperatura que favorece la proliferación de las termitas se tiene que manejar un rango óptimo. Temperaturas extremas inhibe el crecimiento y desarrollo de esto, de las termitas. Y bueno, nada, eso. Son insectos que están en el suelo y que ingresan a los hogares a través del suelo. El daño es significativo, pudiendo dañar estructuras, genera ese daño en forma de hojas de libro. Em, Se puede distinguir el daño entre el duramen y la albura, como les mencionaba antes. Cualquier material que contenga celulosa es propenso a que sea atacado por termitas. Acá vemos algunos daños en forma de hoja de libro, también estos canales mediante los cuales se mueven para evitar sufrir producto de la deshidratación, los efectos de la luz. Es importante no romper estos cordones, porque también de esa manera afectamos la comunicación. Si queremos hacer un buen control de estas termitas, tenemos que identificar la actividad, identificar estas zonas y colocar de manera adecuada dispositivos que permiten a las obreras acceder y de alguna manera llevar ciertos activos, sobre todo IGRs, hacia el resto de la colonia, que provocan, mediante este efecto de trofalaxia tan importante, un efecto de propagación de esa molécula y así afectar a todo el termitero. ¿Mm? Ejemplos y fotos de daños, presencia de termitas, etcétera. Antes de entrar en algunos ejemplos puntuales de manejo y diagnóstico, lo importante para tener en cuenta en cuanto a pautas generales para el control de los xilófagos es que lo primero que tenemos que hacer es identificar adecuadamente el problema y ver si en ese daño que evidenciamos, ver si la plaga está activa, ¿no? Y para eso contamos con diferentes posibilidades de observar signos de presencia. Hablamos de orificios, hablamos de acerrín, hablamos de cordones de comunicación, hablamos de deyecciones con mezcla de acerrín, de aspectos de daños, de presencia de adultos, incluso de larvas. Tenemos mucha información vinculada a estas principales especies que estuvimos viendo que no van a dar la pauta de si está o no activa la especie. En ese sentido, existen algunos equipos con determinado nivel tecnológico y otros con otro tipo de tecnología vinculada a la detección mediante sonido, que nos permite detectar si hay actividad o no dentro de una estructura de madera. En este caso les muestro un equipo que tiene tres herramientas de sensores de detección, un radar, un detector de temperatura y un detector de humedad. El radar permite detectar movimiento, utiliza ondas de baja energía no invasivas para detectar actividad dentro de una estructura de madera. Y esto está vinculado a una app que te permite el gráfico de esa detección y de alguna manera ese gráfico puede estar vinculada al tipo de plaga que está en el interior y poder hacer una aproximación incluso al grupo de individuos que encontramos dentro de esta estructura. Sirve para detección en tiempo real de la plaga y de la actividad. En cuanto a los detectores de humedad, detecta fluctuaciones sutiles de humedad de hasta profundidad de 40 milímetros, con lo cual también es una forma de poder ver si hay una predisposición de esa estructura o no a presencia de patógenos, a presencia de algunas plagas y de manera relativa también te indica cambios de humedad en determinados tipos de superficie como, para ponerlo como punto de referencia. Lo mismo que el detector de temperatura, que permite leer temperaturas y cambio de temperaturas en distintos tipos de superficie, y eso se extrapola en un gráfico de barras numérico con resultados claros para poder interpretar ese tipo de anomalías en distintos tipos de superficies. También tenemos algunos equipos para detectar presencia de termitas mucho más simples, que consisten en una columna de celulosa
en un tubo que va enterrado al ras del suelo con una tapa de color que cuando la columna de celulosa es consumida por la actividad de las termitas, esta cae y permite evidenciar de manera simple y rápida la presencia y actividad de la termita y actuar de manera consecuente de ello. Entonces, una vez que realizamos el diagnóstico, sabemos qué tipo de daño tenemos, qué tipo de plaga tenemos, eh, necesitamos observar y, si es posible, complementar ese diagnóstico con una inspección, incluso con un diálogo del cliente para que nos ayude a identificar señales presentes en ese entorno. Cuando la madera está afectada, hay niveles de afectación que la única solución es la remoción mecánica y el cambio, porque no tiene solución cuando un nivel de daño está muy avanzado. Y si la presencia, en el caso que estemos hablando de taladro, es aislada, se puede hacer un tratamiento curativo y tratamientos preventivos también para evitar que vuelvan a aparecer plagas en ese entorno. Si la madera no está sana y hay un entorno propenso a que aparezca, es importantísimo contemplar tratamientos preventivos. Para ello tenemos que ver justamente qué tipo de tratamiento vamos a llevar adelante. Podemos aplicar insecticidas o mezcla de insecticidas y fungicidas de manera superficial. También se pueden hacer tratamientos curativos mediante estrategias de inyección de determinados productos. Siempre es importante ver el marco normativo de los productos que estamos aplicando, que tengan una clase de uso específica para el tipo y lugar y madera que estamos haciendo la aplicación. Al igual que cuando utilizamos sistemas de cebos, no es colocar un cebo de manera random y aleatoria. Hay todo un protocolo y una forma de trabajar este tipo de dispositivos con estos IGRs que le menciono para que sean óptimos el control, para que la termita, en el caso de que sea termita, o para en el caso de los tratamientos preventivos curativos vinculados a la presencia de taladros, a la presencia de carcoma, sea efectivo, hay que utilizarlo de manera correcta. Hay que ubicarlo con la densidad adecuada, con el distanciamiento adecuado en los lugares propicios y también vincularlo a em, una colocación efectiva para que permita justamente mediante estas acciones que les mencioné de trofalaxia, propagar este efecto del IgR que va a terminar afectando a la síntesis de quitina, que es una de las sustancias que le da dureza al tegumento y va a terminar matando a toda la colonia. En el momento y posterior al control también actúa como barrera de contención para evitar un eventual ingreso de la colonia, de una reinfestación, ¿no? Como habrán visto, tenemos es una presentación que abarca muchas especies, hay muchas alternativas de controles de las cuales podemos ahondar de manera específica. Em, Quiero destacar que tengo como objetivo implícito no extenderme más de lo habitual. Ahí estoy leyendo, hay muchas preguntas interesantes, eh, incluso vinculadas a controladores biológicos, a formas de detección. Primero, agradecer a todos los que se conectaron, que realmente hemos tenido una conexión muy importante y les agradezco que hayan destinado parte de su tiempo en este tipo de interacción. Me comprometo en leer estas preguntas y responderlas uno a uno. Les pido por favor que me manden un correo electrónico, que le manden un correo electrónico. Mi correo es hernan.funes@pelsi.com y yo les voy a responder por ahí si no quedó alguna pregunta suelta en el chat. Si no, también voy a recoger las preguntas del chat y se las voy a estar respondiendo. En principio, voy a dar por finalizada la presentación para poder, creo que por primera vez en mi vida, dar una charla de formación y concretarla en una hora. Así que les agradezco mucho la conexión y esta presentación también está siendo grabada y pronto la subiremos en nuestras redes sociales. Así que muchas gracias por todo y estamos en contacto.